Le damos la bienvenida a la unidad Aspectos Generales de las NIIF SP, la cual describe el estado actual de la contabilidad para las empresas públicas. Estas se clasifican en entidades de gobierno, empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público, y las entidades regidas por el Decreto 2784 de 2012. La evolución de los mercados genera cambios económicos estructurales, financieros y de regulación, tanto para el sector público como para el sector privado. En Colombia, a partir de la expedición de las leyes 1314 de 2009 y 1450 de 2011, la convergencia de la regulación contable colombiana se convierte en una actividad prioritaria en la gestión de los reguladores, con estándares internacionales de información financiera. El contenido de la unidad se encuentra conformado por dos temas. El primero es una introducción a las NIIF SP y el segundo trata sobre las políticas contables y cambios en el proceso de implementación de las NIIF SP. La información financiera es esencial para evaluar la situación financiera y del desempeño de las entidades, así como para tomar decisiones. Teniendo en consideración la función económica que cada entidad desarrolla, las empresas se evalúan desde el enfoque de generación de beneficios económicos futuros y de su sostenibilidad, mientras que con las entidades de gobierno se hacen desde una perspectiva más amplia. Para estas últimas se evalúa tanto la generación de beneficios económicos como la capacidad de prestar los servicios que le han sido asignados de forma eficiente. En cuanto al entorno jurídico, el análisis del entorno social exige datos de los aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales e históricos del sector público. Las decisiones de las entidades o empresas públicas y las actividades que desarrollen pueden implicar hechos y acciones reconocidos y medidos con criterios diferentes a los meramente monetarios. Esta diferencia exige la producción de información con unidades diferentes, informes de tipo cualitativo y cuantitativo físico. El SNCP estipula otros criterios de medida para dar cuentas de hechos cualitativos que no son susceptibles de ser expresados en términos monetarios. De acuerdo con los criterios definidos en el Manual de Finanzas Públicas 2001 del Fondo Monetario Internacional, FMI, las entidades que conforman el sector público se clasifican en gobierno general y corporaciones empresas. La regulación contable del sector público difiere a la de otros países debido a la falta de acuerdos sobre la guía de contabilidad para las administraciones públicas y la autonomía que tiene cada jurisdicción en establecer un cuerpo normativo lineal que rige a las entidades que hacen parte del sector público. Por esta razón, la implementación ha sido de difícil aplicación. Al finalizar la unidad, el estudiante habrá adquirido la competencia de comprender la implementación de la norma establecida con el gobierno en materia de norma internacional NIIF SP para homologar la presentación de estados financieros de acuerdo con la norma internacional NIIF SP.